Este es un video con Jordan Peterson y esta chica que está muy buena. Me gustó mucho. You list here in one of your articles where you make reference to these rating systems, the bottom 10 countries for doing business in the world: Chad, Haiti, Central African Republic, Congo, Democratic Republic, South Sudan, Libya, Yemen, Venezuela. There's a lovely example: Eritrea and Somalia. And so there are 3 exceptions in the African ecosystem: Mauritius, Rwanda, Kenya, South Africa, Botswana, and Zambia. You pointed out in your prospectus, is it prospectus article? Prospectus article of Right. Institute. Right, that Mauritius is a rising star, and Rwanda is in some wise comparable to Georgia. So some of these countries have started to get this right. Yes. And so what's the consequence of that? And what does right mean? What these countries have understood is that economic freedom is at the center for prosperity building. Rwanda, for example, Paul Kagame, the president... ¿Sabe qué pasa? Aquí les voy a hacer una explicación rápida de lo que pasa con muchísimos países como el mío, como Cuba. ¿Qué pasa? Hay una dictadura en el país. ¿Por qué a la dictadura no le conviene que el país se abra? Porque si el país se abre, ellos ganan menos dinero. Esta explicación también está en por qué fracasan los países. Ojo, yo no la entendí hasta que no leí por qué fracasan los países. Y es que ellos ganan muchísimo más dinero de ayudas directas de otros países a su país. Y todo ese dinero se lo quedan ellos a través de la corrupción. A Cuba se han mandado contenedores por Pastores por la Paz, por ejemplo. Como yo soy cristiano y fui cristiano en Cuba, yo sabía todas las cosas que pasaban. Eso no salía en las noticias. Se enviaban contenedores de ropa, alimentos, etcétera, etcétera. Nada llegaba. Todo se lo quedaba la dictadura. ¿Para qué? Para tener el monopolio de absolutamente todo y poder controlar a la población en ese sentido. Entonces, todas las ayudas que llegan de los países desarrollados, los países subdesarrollados, se las quedan las dictaduras que hay en estos países. Por eso no les conviene el libre mercado. Porque cuando se establece el libre mercado en un país, y para que se establezca el libre mercado también hay leyes que tienen que primar por encima, ¿no? Pues ese país comienza a prosperar y ya tú no tienes cómo justificar que te den tanto dinero. Entonces, es una pena porque al final utilizan a los pobres como rehenes para seguir manteniendo sus fortunas. Es una pena. of Rwanda is explicit about it. He said he wants to be the Lee Kuan Yew of, he wants to be the Singapore of... Lee Kuan Yew es el presidente el presidente, medio dictador de ¿cómo se llama? En Singapur. También también se menciona Singapur. Deberían de averiguar sobre este tema en Singapur. Africa, and Lee Kuan Yew is his model. Now, the dirty mouths are going to start shouting, oh yeah, see, authoritarian, blah, 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 whatever. Me, I want to talk... Sí, es verdad que fue autoritario, boludo. En Singapur no es el Pero sistema. ¿tú no crees que el que da las ayudas no sabe eso ya? Y aún así siguen haciéndolo. La cosa es que no le interesa sacarlos de la pobreza. No. La corrupción es tan grande que ellos también se mojan con la corrupción. Hace poco fue a Cuba un embajador de derechos humanos y salió diciendo que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque ellos también se mojan con esa corrupción. El problema es que ellos también viven de esa corrupción. Todos viven de la corrupción, todos viven de la pobreza ajena, todos. ¿De qué tú te crees que iba a vivir Massa, por ejemplo, si ganaba en Argentina? ¿De qué te crees que vive? Iba a pedir más préstamos y hundir más la economía todavía. Iba a crear más dinero de la nada y hundir más la economía. Iba a crear una hiper... Bueno, hay que ver todavía si no se hace esa hiper, pero bueno. Talk only about on the economic side. If you take Lee Kuan Yew and Singapore as your example, then it means that like him, you're going to have to... Ojo, que no dije lo de Lee Kuan Yew. Cuidado, porque él también tiene extremos que a mí no me gustan. Esto no quiere decir que yo tome todo lo que él... Como mismo de Bukele, no tomo todo tampoco de cualquier otro dictador. Pero sí tengo que reconocerle que este tipo pues convirtió a un país que estaba en la recontra extremísima pobreza y lo sacó de ahí. Entonces eso hay que reconocerlo. Pero ojo, que el tipo, por ejemplo, tenían leyes que no podías tirar chicles en la calle. Que me parece una asquerosidad tirar chicles en la calle, pero que te metan preso por tirar un chicle en la calle es que está cabrón. Te prohibían mascar chicle directamente. Entonces, pero bueno. To be serious about economic freedom. Bueno, Cuba, Venezuela, Irán y muchísimos países que violencia los derechos humanos están en la ONU y la ONU no hace absolutamente nada. Bueno, ahí ya 100% de razón. Ahí ya no hay de dónde agarrarse. La ONU, pues desde ese punto de vista no puede llamarle otra cosa que no sea organización corrupta. ¿Cómo puede ser que Cuba esté dentro? Que Venezuela esté dentro. Yo tengo videos de Venezuela. ¿Cómo los de la ONU no lo vieron? Yo tengo videos de Cuba con violaciones de los derechos humanos. Los de la ONU no lo vieron. And that's exactly what he did. That's what Singapore did. When Singapore figured that out, they went on to put in the right reforms to make their environment some of the most business-friendly environments in the world, one of the most free markets environment in the world, and you saw the magic of Singapore. Today, Singapore is richer than its ex-colonizer, Great Britain. So when I hear people telling me today, oh, Africa is poor. Hace poquito una niña argentina que yo sigo, bueno, ahora no voy a hablar de eso, pero estaba en Singapur, la estaban curando. O sea, mira cuánto ha avanzado la medicina incluso en Singapur, que la estaban curando en Singapur. Javi BC de leucemia y le estaban haciendo un tratamiento experimental allá en Singapur. Because of colonization, I'm like, please, let's move on from that. Díaz Canelo. Does it have maybe a Díaz Canelo hablando. any percentage in where we are today? Maybe, and I don't know. But I know it's not the cause. Because if it were, many countless countries have been colonized before. And by the way, colonizing one another is humanity's history. Eso es una tontería. Estados Unidos también es una colonia. Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Se convirtió en una colonia 70 veces más rica que Inglaterra. Me estás tomando el pelo. Me estás jodiendo. España también fue colonia
colonia. Estás tomando el pelo. Es una This cosa happened que that no maybe tiene sentido. Africa has been one of the last, colonized region in the world. So in our psyche, it is there and it acts like nothing happened before to others. But flash news, it's the history of the world. We've been capturing each other back and forth, all of that. So anyway, but the truth is, Singapore, richer than Great Britain today. And then Hong Kong happened. And then because Hong Kong Mira, happened, igual China... que tú creo en la democracia liberal, pero vi un video de un compatriota chileno que se erradicó en Irlanda y señala los problemas de la democracia y porque no siempre es el mejor sistema, aunque no le encuentro la razón en todo, pero me gusta ya que también habla de filosofía clásica. Te lo dejo para cuando tengas tiempo. No, mira, el problema de ese tipo de personas es que ellos quieren que exista un sistema perfecto. Ellos te dicen, no existe un sistema perfecto. ¿Cómo? Los seres humanos somos imperfectos per se. Por tanto, y además, ¿cómo de nosotros va a salir un sistema perfecto si nosotros somos los imperfectos? Ahora, dentro de lo que se ha probado, la democracia liberal funciona mejor que cualquier otro sistema que hayamos tenido en la historia. Prueba de ello es Estados Unidos y Occidente completo. Se ha creado la riqueza más grande en la historia de la humanidad, riqueza que ahora estamos dilapidando por los sistemas socialdemócratas que estamos llevando adelante ahora. Pero tú no puedes crear un sistema perfecto. Claro que le vas a encontrar una imperfección a todo. Oscar, tan colonizado que está Estados Unidos, que tiene un estado extranjero, Washington D.C., que es District of Columbia. Distrito de Columbia. Yeah, even today happened because China's like, wait a minute, what went on over there? And then China went on to do the exact same thing with its SEZs, the special economic zones, some of the most free market zones in the world. And then look at it happen in Tampoco lo Entonces- pone como que hubiera algo perfecto, solo dice los problemas de la democracia occidental actual. Claro, tú puedes decir los problemas de igual que la gente que viene y me dice, pero mi ley no es perfecto. ¿Cuándo te dije que era perfecto? ¿Cuándo? Yo no te estoy diciendo ni que la democracia liberal sea perfecta, ni que el liberalismo es perfecto, ni que... No, yo nunca te he vendido esa película. Lo único que te estoy diciendo es que funciona mejor para los seres humanos. Y el problema con decir, uy, la democracia liberal tiene este y tal defecto. Ya lo sé, pero no es el problema de la democracia liberal, porque de hecho la democracia liberal es una invención humana. El problema somos nosotros. Acaba de darte cuenta ya. Y para lo que es, lo imperfecto que es el ser humano, ese es el sistema que mejor funciona. Acaben de entender eso ya. Is China, who, when it comes to economics, decided that we're going to do the free market, we're going to be capitalist, because that's the only way. We tried everything else. We killed hundreds of millions of people, and we have nothing to show for it. But now that we're tired of being disrespected members of society, because guess what? That's the other thing too. You want to be respected in this world, you're going to have to be among the prosperous ones for other reasons. Es así. Quieres ser de los más respetados en el mundo, tienes que ser próspero. Te guste o no, la gente respeta próspero. La gente respeta la prosperidad. Lamentablemente así funciona el ser humano. Es así. Reasons. Would it be nice, G, that we respect people just because? Absolutely. But that's really not the world we live in. Cuidado, que respetar no es idolatrar. Son dos cosas completamente diferentes. So when China got tired of being disrespected, they're like, maybe we got to build also some prosperity here because then they're going to hear us. And today, China, being one of the, being where it is at, even Hollywood, who tries to tell the world how to think, is being told by China what movies to make and how to tweak stories and history in order to be palatable for them. You see the power that comes with being prosperous. The Consumer Price Index has reached yet another 40-year. Adelante, Axial. Things that happened with India is India established the Indian Institute of Technology, which is a deadly engineering school, and a huge number of its graduates went to Silicon Valley, as you well know. And many of the successful Indian graduates of IIT started to dump money back into India and build a capitalist infrastructure there, or help build a capitalist infrastructure there. So this sort of thing can really take hold. If you were making recommendations to governments who wanted to get on board and stop being like Chad, Haiti, Central African Republic, Congo, South Sudan, Libya, Yemen, and Venezuela, etc., what concrete steps should they take from the bottom up to get the hell out of the way? Siempre me sorprende que Cuba no esté entre esos países, boludo. Siempre me sorprende. Es increíble lo olvidado que está Cuba. Exactly. So two things we've been doing because La gente te pone Haití y te dice, Haití está peor. I'm a practitioner, that's my entrepreneurial journey. I'm an entrepreneur, so I practice what I preach. But I also preach. I preach for free markets. And so when it comes to that, I'm one of the hats that I wear is as the director for the African Center for Prosperity of the Atlas Network, the largest organization in the world of free market think tanks around the world. And so what we do there is we work on reforms around the world to take down barriers of entry for local entrepreneurs. So that's one thing. But as we all know, that's a great initiative to take, and we've been making some really good advances in many countries, especially in Ghana. We've been making a lot of progress with our partners there, Imani. But that is piecemeal legislation. It takes forever. It is hard as heck. And by the time you made a gain here, you made 20 losses over there, and it's a continuous problem. But until we get better, we got to continue at it. So that's one thing we've been doing. And so that's a hat I wear, working with free market think tanks to try to make it easier for local entrepreneurs to join in the party. Additionally, I'm going bold. I'm going radical. For the past few years, we've been advocating an idea for Africa that found some of its roots in Latin America. And again, I'm related to the people who are involved in this. My husband being one of the key figures in this movement, a movement called the charter cities. Paul Romer calls it like that. He's a Nobel laureate in economics. Others call it the free cities. I like to call it the startup cities. So the best way to think about it, Jordan, and it goes back to what we were talking about earlier when you use the word operating software. Most of the poor, most of the low-income nations, so meaning back in the days, the way we used to call it is poor nations, they have regulations for poverty. They're basically regulated for poverty, meaning the laws, the set of laws, poverty. It only calls poverty.
And so what some of these folks Perdón have thought que about... se me fue el otro mensaje mal. Díaz-Canel hablando en la ONU de que para que Cuba crezca los demás países tienen que invertir en su país, que tienen a los que están adentro literalmente pasando hambre. Es un descaro ver a ese ser hablando en la ONU. Es que no tiene nombre, porque es exactamente lo mismo que decía Fidel. Para que nosotros logremos hacer algo, el resto del mundo tiene que ayudarnos. Bro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todos los demás te tienen que estar ayudando? Los primeros 30 años de revolución lo hiciste con la Unión Soviética dándote todo. Te dieron el equivalente entre 6 y 12 planes Marshall. Con lo que se reconstruyó Europa entera, no pudiste construir una islita de mierda. Salgan de ahí ya. Looking at the Dubai example, Dubai just recently entered the top 10 of international financial centers of the world. And what Dubai did at some point is think about it and be like, on this bare, plot of sand that's technically worth nothing right now as is, this 110 acres of land, sand everywhere. They're like, well, maybe Sharia law is not the best for business. We got to think about better set of laws for business. We're talking only about business, not family law, not anything else but business. And they decided there's got to be something better. And so they looked around, and that's actually when, to take one of the terms you used earlier, they're starting to realize, common law is actually a better way for business. Es que este es el problema. Common law, tú no lo puedes aplicar. Lo siento mucho, pero no lo puedes aplicar si no hay una base de valores donde se ponga la vida, la libertad y la propiedad por encima de los demás. La libertad tiene que ser negativa. Lo siento, pero este es el problema. Que esto sí va en la cultura. Esto sí va en la cultura, esto sí va en las tradiciones, esto sí va en la religión. Te guste o no, esto funciona así. Te guste o no, va a ser muy complicado. Specifically British common law. So at that point, and I'm oversimplifying here because otherwise we can totally geek out on it. Remember, this is like one of my latest things that I've been involved in, but latest it's been the past 10 years, and I'm going to share with you a win. So Dubai is like, we have to adopt British, common law, primarily British common law. We're going to hire retired British... El derecho consuetudinario es el derecho porque esta sería la discusión que yo hubiese tenido que tener con Rubén Gisbert, que no me interesa tenerla. Existen dos tipos de derecho, ¿ok? El derecho positivo, el derecho natural. Derecho natural, que es el derecho consuetudinario, entonces sería el que se aplica en toda la Commonwealth o por los países que aplican el derecho natural. La mayoría de los países hispanos no pertenecen al derecho consuetudinario, sino que pertenecen a un tipo de derecho positivo que se llama derecho continental. Esto lo pueden investigar por ustedes mismos. Entonces, es un tema que imagínate. Common law judges to come and educate the law here, train our own people, and that along with many other reforms to also become a top center when it comes to and a free market when it comes to the finances. Dubai, that British common law system. So it's very, very interesting theologically and metaphysically. So it's predicated on the idea that every individual has all the rights that there are, except for those that are Supremacía de la ley, los derechos del individuo. Specifically regulated and limited by legal necessity. And then generally that realm of necessity has emerged only as a consequence of disputes between people. So you're free to do whatever you want unless you have a dispute with someone else. Then the dispute is adjudicated according essentially to constitutional and theological principles, and then a precedent is established, and then the whole body of law built up that body of precedents. Esto que está diciendo Jordan Peterson, Rubén Gisbert lo niega del pi al pa. Él dice que esto no existe, que el derecho natural no existe. Yes. Yeah, and it's bottom up, not top down. It's totally English common law is a gift from God, man. No, it's something else. Absolutely, and that's 100% con Jordan Peterson aquí. Que sí, que yo creo lo mismo. Yo creo que el derecho consuetudinario es prácticamente un regalo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos desprecian ese tipo de derecho porque precisamente se le otorga esa autoridad y por eso lo desprecian. Entonces, es complicado. a key word there when you said bottom up. So common law is so much better for bottom up approaches, and we all know that markets work better in a bottom up approach. And also, when they have to educate the law and resolve a dispute, they're going to be much more respectful to the contract that was passed between the two parties than, say, civil law would be, right? Mm-hmm. And so anyway, so from this standpoint here, you have Dubai who is now trying to put all of this together, and eventually they put a set of laws together that would now be conducive to being a top international financial center in the world. And voila, in less than a generation, in less than 25 years, Dubai completely unrecognizable. Eso también está lindo, pero ya depende de la riqueza de Occidente, sin ninguna duda. Además de que Dubái pues se trata como si fuera prácticamente una empresa privada. Entonces, pues es todo un tema.